¿Alguna vez has sentido un escalofrío indescriptible estando cerca de alguien que parecía amable, pero tu intuición te indicaba peligro? Y si esta sensación no es casualidad, sino que el Espíritu Santo te señala un conflicto espiritual oculto que se despliega ante ti, existe un don espiritual, una habilidad sobrenatural que Dios concede a sus elegidos. El discernimiento de espíritus es esta habilidad divina, poco conocida y aún menos dominada, que puede revelar la verdadera naturaleza espiritual de las personas, incluso cuando se disfrazan de rectitud. En este preciso momento, mientras escuchas, puede que haya personas en tu vida, quizás muy cercanas a ti, que estén siendo utilizadas como peones de la oscuridad. Puede que sean de tu familia, de tu trabajo o de tu propia iglesia. Sonrisas que esconden malas intenciones, palabras amables que contienen veneno espiritual, abrazos que te quitan la energía vital. El apóstol Pablo nos advirtió que Satanás se disfraza de ángel de luz y sus seguidores de ministros de justicia. Sin embargo, aquí reside el secreto que puede cambiar tu vida. Dios no te ha dejado vulnerable en esta guerra. Existe una ciencia del espíritu con señales claras e inconfundibles que el Señor revela a quienes prestan atención. Son rasgos que el adversario no puede ocultar por mucho tiempo. Una vez que aprendas a reconocer estas señales, nunca más serás engañado. Nunca más permitirás que ladrones espirituales te roben tu paz, tu unción, tus dones. A continuación, te mostraré 8 verdades bíblicas cruciales sobre el tema. Descubrirás las señales físicas que revelan una presencia demoníaca. Aprenderás sobre los patrones de comportamiento que el enemigo repite invariablemente. Comprenderás por qué ciertas personas agotan tu energía espiritual. Verás cómo tu intuición espiritual actúa como el radar de Dios. Y lo más importante, aprenderás a protegerte y a ayudar a quienes están en cautiverio. Este conocimiento no tiene como objetivo infundirte miedo, sino dotarte de sabiduría divina. Porque al saber identificar al adversario, podrás orar con mayor precisión. Al reconocer el campo de batalla, podrás emplear las armas correctas. Al ver más allá del velo físico, te convertirás en un estratega en el reino de Dios. Ahora, quiero que demuestres tu disposición para acoger esta revelación. Comenta ahora: abre mis ojos espirituales, Señor. Esta declaración es tu primer paso en la guerra espiritual de hoy. Al comentar y participar, no solo estás viendo un video, te estás uniendo a un movimiento de despertar espiritual. Entiende que suscribirse al canal es más que hacer clic en un botón, es comprometerte con la vigilancia espiritual. Muchos de nuestros hermanos y hermanas no tienen una iglesia cerca ni con quien compartir estas verdades. Este canal se ha convertido en tu refugio, tu punto de revelación y fortalecimiento. Por eso, antes de cada estudio, siempre comenta: paz del Señor. Es nuestra contraseña espiritual, nuestro grito de batalla que dice: estamos presentes, atentos, listos para aprender. Presta mucha atención, especialmente a la penúltima lección, pues contiene la clave para identificar y liberarte de una influencia maligna particular que pueda estar operando en tu vida ahora mismo. Podría ser la solución a ese problema que no has resuelto durante meses. Prepara tu alma, abre tu mente, agudiza tu espíritu. El estudio comienza con el enfrentamiento de Jesús con el Gadareno, la anatomía de la posesión. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, encontramos uno de los pasajes más esclarecedores sobre la naturaleza de la posesión demoníaca. Jesús llega a la tierra de los Gadarenos e inmediatamente un hombre con una legión de demonios corre hacia él. Observe este detalle. El hombre vivía en los sepulcros, gritaba día y noche y se lastimaba con piedras. Pero lo más revelador no es su comportamiento extremo, sino lo que sucedió cuando vio a Jesús de lejos. Los demonios en él reconocieron al Hijo de Dios antes de que dijera nada. Este pasaje nos enseña la primera gran señal. Las personas bajo la fuerte influencia de espíritus malignos reaccionan de forma anormal ante la presencia de lo sagrado. Quizás
ya lo haya notado. Esa persona que siempre encuentra una excusa para no ir a la iglesia, que se agita durante la oración, que siente una inexplicable inquietud cuando se menciona a Dios, que siempre tiene una necesidad urgente durante los tiempos de ayuno colectivo. No es casualidad. Los demonios no toleran la presencia de lo sagrado, pero consideren la astucia del enemigo hoy. El Gadareno fue un caso extremo, claro, innegable. La posesión actual se ha modernizado, camuflado y se ha vuelto socialmente aceptable. El poseído moderno no habita en cementerios físicos, sino en cementerios de emociones, lugares de muerte espiritual que él mismo eligió, redes sociales donde se venera al ego, círculos donde la blasfemia es divertida, vínculos que drenan su vitalidad son las tumbas modernas. Observen otro detalle vital. El Gadareno se hirió a sí mismo con piedras. La autodestrucción es una firma de lo demoníaco. Cuando vean a alguien que sabotea sistemáticamente su propia vida, que destruye lo que le conviene, que sigue un patrón de autosabotaje, estén alerta. Puede que no sea solo un problema psicológico. Existe un nivel espiritual que la psicología no abarca. Estudios en neurociencia espiritual indican que los individuos bajo una fuerte influencia demoníaca muestran cambios en la corteza prefrontal, la región que gobierna el discernimiento moral. No se trata solo de teología, es biología espiritual. El pecado y la presencia demoníaca literalmente alteran la química del cerebro, generando adicciones a conductas destructivas. Pero aquí reside la revelación más profunda del pasaje. Los demonios rogaron entrar en los cerdos. Esto nos enseña que los espíritus malignos siempre anhelan un cuerpo que ocupar, siempre buscando un anfitrión. Y cuando alguien abre brechas, ya sea por pecado consciente, rebelión intencional o contacto con lo oculto, se convierte en un hotel de lujo para dichas entidades. Es importante entender, no todas las personas difíciles están poseídas, pero cada persona poseída será extremadamente difícil de maneras muy específicas. Causará confusión donde había paz, división donde había unidad y escándalo donde había santidad. Es un patrón que se repite con precisión matemática. El Gadareno, tras ser liberado, fue revestido en su sano juicio a los pies de Jesús. Este cambio radical es la prueba definitiva de la liberación. Cuando alguien se libera verdaderamente de la influencia demoníaca, la transformación es visible, innegable y duradera. No es una mejora pasajera, es una metamorfosis que todos notan. Los hijos de Esceva y el poder de la falsa espiritualidad. En Hechos, capítulo 19, leemos una historia que pocos predicadores se atreven a explorar a fondo. 7 hijos de Esceva, un sumo sacerdote judío, intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús sin tener una relación con él. La respuesta del demonio fue aterradora. Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el poseído saltó sobre ellos, los dominó y escaparon desnudos y heridos. Este pasaje expone una de las señales más peligrosas y engañosas. Las personas bajo la influencia demoníaca a menudo se esconden tras una religiosidad superficial. Son los más difíciles de detectar porque dominan la jerga cristiana, conocen los versículos, cantan los himnos y rezan las oraciones, pero hay algo terriblemente mal en su espiritualidad. Carece de verdadero poder, está llena de pretensiones y manipulación. Vea cómo el demonio poseía conocimiento espiritual. Conocía a Jesús, conocía a Pablo. Los demonios poseen conocimiento teológico, estuvieron presentes en la caída de Lucifer, presenciaron milagros, conocen las Escrituras mejor que muchos cristianos. Por lo tanto, las personas bajo una fuerte influencia demoníaca pueden parecer muy espirituales. Incluso pueden profetizar, pero sus profecías generan confusión. Pueden ofrecer largas oraciones, pero sus palabras son huecas, sin unción. Puede que conozcan la Biblia, pero subvierten su significado. Existe una distinción entre el poder prestado y la autoridad real. Los hijos de Esceva intentaron aplicar una fórmula, un método, una técnica. Os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Nótese la distancia en la relación expresada en la frase. Jesús no era su Señor, era
el Jesús de Pablo. Las personas influenciadas por espíritus religiosos siempre mencionan a un Dios lejano, ajeno, la experiencia de alguien más. Nunca tienen un testimonio personal de una transformación genuina. La ciencia del comportamiento confirma algo curioso. Las personas bajo manipulación espiritual maligna exhiben lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva espiritual. En público, profesan fe. En privado, viven en agonía. Son quienes más hablan de paz, pero viven en conflicto. Predican amor, pero exudan odio. Enseñan humildad, pero se dejan consumir por el orgullo. La discrepancia entre las palabras y la práctica es una señal de alerta. ¿Has notado alguna vez a personas con un peculiar magnetismo espiritual que atrae a seguidores frágiles, que siempre crean grupos exclusivos en la iglesia, que susurran revelaciones secretas, que afirman tener acceso a Dios que otros no tienen? Ten cuidado. El espíritu religioso es el más seductor de todos los espíritus malignos, pues se disfraza de santidad. Los hijos de Seba simbolizan una clase peligrosa. Profesionales religiosos sin una verdadera conversión. Heredan cargos, títulos y ministerios, pero nunca han heredado el nuevo nacimiento. Crecieron en la iglesia, pero la iglesia no creció en ellos. Saben de Dios, pero no lo conocen. Y como están espiritualmente vacíos, se convierten en receptáculos ideales para espíritus engañadores. El poseído los derrotó y huyeron desnudos. La desnudez, simbólica aquí, significa la exposición de su falsa cobertura espiritual. Al enfrentarse al verdadero mal, su aparente religiosidad no los protegió. Fueron expuestos, humillados y derrotados. Esto sigue sucediendo hoy. ¿Cuántos líderes religiosos han caído al revelarse su verdadera naturaleza? La desnudez espiritual siempre saldrá a la luz. Existe una prueba infalible. Observe la reacción de una persona al enfrentarse a la verdad sobre sí misma. El cristiano genuino se arrepiente, se derrumba y busca un cambio. La persona bajo la influencia religiosa demoníaca ataca, acusa y proyecta sus propios pecados sobre los demás. Nunca asume la responsabilidad, siempre es la víctima, y los demás siempre están equivocados. Esta incapacidad para arrepentirse genuinamente es un diagnóstico. Judas Iscariote, el traidor entre los elegidos. La transición del engaño religioso a la traición premeditada nos lleva al ejemplo bíblico más perturbador. Judas Iscariote. Juan, capítulo 13, versículo 27, señala el momento preciso. Y después del bocado, Satanás entró en él. Pero presten atención. Satanás no entró en un extraño, no se apoderó de un fariseo. No seleccionó a un pecador reconocido. Entró en uno de los 12, alguien que caminó con Jesús durante 3 años, que presenció milagros, que participó en la multiplicación de los panes, a quien el Maestro le lavó los pies. Esta es una verdad que pocos se atreven a afrontar. La proximidad física a lo sagrado no garantiza protección espiritual. Judas durmió donde Jesús durmió, comió donde Jesús comió, predicó en el nombre de Jesús y aún así se convirtió en la morada de Satanás. ¿Cómo fue posible? La respuesta está en las pequeñas señales que todos ignoraron durante 3 años. Juan, capítulo 12, versículo 6, revela que Judas era un ladrón. Era el tesorero y robaba lo que se depositaba allí. Observen la escalada. Comenzó con pequeños robos, ofreciendo dinero, cantidades que nadie notaría. Pero cada pequeño robo era una puerta que se abría. Cada justificación mental era una invitación al enemigo. Merezco más. Nadie se dará cuenta. Estoy trabajando duro. Es justo. Estas racionalizaciones son el lenguaje que los demonios interpretan como permiso para entrar. Hay una ley espiritual inmutable. Los demonios no entran sin invitación. Judas invitó a Satanás mediante la avaricia sistemática, y esta es la señal que debes reconocer. Las personas bajo la influencia demoníaca siempre tienen un pecado oculto, algo que practican con regularidad, conscientemente, sin arrepentimiento. Puede ser financiero como Judas, puede ser sexual,
puede ser manipulación emocional, pero siempre hay un pecado predilecto que alimentan en secreto. El neurocientífico Andrew Newberg ha documentado que los pecados repetitivos crean surcos neuronales, vías cerebrales que se convierten en vías para las conductas compulsivas. Es como si el cerebro se reprogramara, y esta reprogramación crea vulnerabilidad espiritual. Lo que comenzó como una elección se convierte en una compulsión. Lo que era compulsión se convierte en posesión. Judas nos enseña otra señal crucial. Se indignó cuando María ungió a Jesús con un perfume caro. ¿Por qué este desperdicio? Podría haberse vendido y dado a los pobres. Parecía una preocupación social, pero era una máscara para su avaricia. Las personas endemoniadas son expertas en disfrazar sus malas motivaciones con causas nobles. Critican los elogios ajenos, cuestionan su generosidad y siempre encuentran un problema con la forma en que otros adoran. ¿Por qué? Porque la adoración genuina les perturba profundamente. Observe también el momento de Judas. Lucas 22, versículo 3, dice que Satanás entró en él y fue a los sacerdotes para traicionar a Jesús. La posesión precedió a la traición. Primero viene la invasión espiritual, luego la acción destructiva. Si nota que alguien cambia repentinamente de comportamiento, se vuelve contra sus seres queridos. Traiciona la confianza sin explicación. No lo ignore. Podría ser más que un cambio de corazón. Podría ser un cambio de amo. El precio de la traición fueron 30 piezas de plata. El valor de un esclavo. Judas vendió al Hijo de Dios por el precio de un esclavo. Las personas poseídas siempre hacen malos tratos espirituales. Cambian lo eterno por lo temporal, venden sus almas por nada, destruyen relaciones valiosas por ganancias insignificantes. La desproporción entre lo que pierden y lo que ganan siempre es aterradora, pero el final de Judas es el más revelador. Mateo 27 registra que intentó devolver el dinero. El remordimiento lo consumió, pero el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento tiene que ver con las consecuencias. El arrepentimiento tiene que ver con la transformación. Judas se ahorcó porque el demonio que lo usó para traicionarlo ahora lo atormentaba hasta la muerte. Esta es la naturaleza parasitaria de la posesión. Uso, abuso y descarte. Jezabel y el espíritu de control destructivo. La traición calculada de Judas nos prepara para comprender un espíritu aún más sofisticado en sus operaciones, el espíritu de Jezabel. En Primeros Reyes, capítulo 21, conocemos a una mujer que no solo estaba bajo la influencia demoníaca, sino que también se convirtió en un portal dimensional para las obras de la oscuridad. Jezabel no mató a Nabot con sus propias manos, manipuló el sistema, falsificó cartas, usó el nombre del rey, corrompió a ancianos y pervirtió la justicia. Su arma no era la espada, sino la manipulación sistémica. Esta es una señal que pasa desapercibida. Las personas profundamente endemoniadas rara vez hacen el trabajo sucio, orquestan y manipulan a otros para llevar a cabo sus planes malvados. Son los susurros al oído, las sugerencias plantadas, las dudas sembradas. Nunca los verás en la escena del crimen, pero sus huellas espirituales están por toda la destrucción. Jezabel introdujo la adoración a Baal en Israel, pero mira cómo lo hizo. No destruyó el templo de Jehová, ni prohibió la adoración al Dios verdadero. Creó alternativas, añadió opciones, promovió la diversidad religiosa, hizo que el pecado fuera aceptable, progresista y moderno. Las personas bajo este tipo de influencia demoníaca nunca atacan la fe directamente. La diluyen, mezclando la verdad con mentiras, hasta que nadie puede distinguirla. La psicología conductual ha identificado algo llamado manipulación espiritual. Es cuando alguien te hace dudar sistemáticamente de tu propia percepción espiritual. Estás siendo demasiado radical. Dios no es tan estricto.
Eso es legalismo. Necesitas ser más abierto de mente. Estas frases, repetidas constantemente, están diseñadas para debilitar tus convicciones. Es la estrategia moderna de Jezabel. Primera Reyes 19 muestra a Elías huyendo de Jezabel tras el Monte Carmel. El profeta que se enfrentó a 450 profetas de Baal huyó de una mujer. ¿Por qué? Porque el espíritu que operaba a través de ella atacó de manera diferente. No fue una confrontación directa, fue una guerra psicológica. Mañana haré con tu vida lo mismo que hiciste con uno de ellos. Una amenaza, una promesa de muerte, terrorismo espiritual. Las personas bajo esta influencia son expertas en crear un miedo paralizante. Considera los métodos de Jezabel. Se pintó los ojos, se adornó la cabeza. La seducción visual era su sello distintivo. Hoy en día, este espíritu se manifiesta a través de la obsesión por la apariencia, la seducción calculada y el uso del cuerpo y la sexualidad como armas de control. No se trata de la belleza natural, sino de la instrumentalización de la atracción. Cuando alguien usa conscientemente la sensualidad para manipular decisiones espirituales, el espíritu de Jezabel está en acción. Apocalipsis 2:20 menciona a una Jezabel en la iglesia de Tiatira que se autodenominaba profetisa y enseñaba a los siervos de Dios a prostituirse. Nota, ella estaba dentro de la iglesia, tenía un título y enseñaba, pero su enseñanza condujo a la prostitución espiritual. Las personas bajo esta influencia siempre promueven el compromiso con el mundo, siempre tienen una teología que justifica el pecado y siempre encuentran un versículo que apoya la carnalidad. Estudios sobre dinámicas de grupo muestran que una sola persona con un espíritu controlador puede destruir una comunidad entera. Identifican a los débiles, aíslan a los fuertes, dividen y vencerán, crean dependencia emocional, se hacen indispensables, controlan la información y gestionan las percepciones. Son artífices de la confusión organizacional. La confrontación final de Jezabel es reveladora. Segunda Reyes 9 registra que cuando Jehú vino a ejecutar el juicio de Dios, ella intentó seducirlo. Se pintó los ojos, se adornó la cabeza y miró por la ventana. Hasta el último momento intentó controlar mediante la manipulación. Las personas bajo esta influencia nunca se rinden, luchan hasta el final. Incluso al ser expuestas, intentan una manipulación más. Incluso al ser confrontadas, tienen un as más bajo la manga. Su fin fue ser arrojada por la ventana, pisoteada por caballos y devorada por perros. Solo quedaron su cráneo, pies y palmas. El juicio sobre el espíritu de control siempre es espiritualmente violento. Dios no tolera indefinidamente a quienes manipulan a su pueblo. La justicia puede demorarse, pero cuando llega es completa, pública e innegable. Ananías y Zafira. Cuando Satanás llena el corazón, el espíritu de control de Jezabel nos lleva a una manifestación aún más sutil del mal, la mentira religiosa consciente. Hechos, capítulo 5, presenta a una pareja aparentemente común en la iglesia primitiva. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y entregaron parte de las ganancias a los apóstoles, fingiendo que era la cantidad total. Pedro confronta a Ananías con palabras que deberían helarnos el alma. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Fíjense en el lenguaje. Satanás ha llenado tu corazón. No solo influyó, no solo tentó, llenó, ocupó por completo. ¿Y cuál fue la puerta de entrada? Una mentira premeditada en un contexto sagrado. No mintieron sobre asuntos seculares. Mintieron en el altar, mintieron en la ofrenda, mintieron para aparentar más espirituales de lo que eran. Este es un sello distintivo de la influencia demoníaca, la falsificación de la espiritualidad para ganar reputación. Lo que hace único este caso es la normalidad de la pareja. No eran prostitutas, no eran hechiceros, no eran blasfemos conocidos, eran miembros de la iglesia, participaban de la comunión, escuchaban las enseñanzas apostólicas, pero había una podredumbre secreta, el deseo de parecer espirituales sin la voluntad de serlo. Querían el crédito de una consagración total sin el costo de una verdadera entrega. La neurociencia de la mentira
revela algo fascinante. Mentir activa las mismas regiones cerebrales asociadas con el conflicto y el estrés. El cuerpo humano fue creado para la verdad. Mentir es antinatural, requiere energía y crea disonancia interna. Pero cuando alguien miente repetidamente, especialmente en contextos espirituales, algo oscuro sucede. La conciencia se cauteriza, la alarma interna se silencia, la persona pierde la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Observe el detalle crucial. Hubo un acuerdo entre la pareja. Safira no fue engañada por Ananías. Fue cómplice. Pedro incluso le dio la oportunidad de confesar, preguntándole por el valor. Ella mantuvo la mentira. Esto nos enseña que las influencias demoníacas a menudo operan en las asociaciones, parejas que se corrompen mutuamente, amistades que validan pecados mutuos, grupos que refuerzan engaños colectivos. El mal ama la complicidad porque multiplica la ceguera espiritual. El juicio fue instantáneo. Ananías cayó muerto. 3 horas después, Safira sufrió el mismo final. Dios no estaba siendo cruel, estaba siendo quirúrgico. Un cáncer espiritual de esta naturaleza, si se hubiera permitido que creciera en la iglesia primitiva, podría haber corrompido todo el movimiento. Quienes mienten deliberadamente en contextos sagrados están bajo una influencia tan peligrosa que a veces la única solución es eliminarlos por completo. Pero esta es la señal que debes identificar en nuestros días. Personas que constantemente inflan sus testimonios, que siempre tienen una historia más impactante, que exageran sus experiencias espirituales, que mienten sobre el ayuno, sobre las revelaciones, sobre los milagros. Cada mentira evangelística es una invitación a Satanás para llenar más espacio en el corazón. Existe un fenómeno psicológico llamado pseudología fantástica, la mentira compulsiva sobre la propia identidad. En el contexto espiritual se manifiesta en personas que crean personajes religiosos ficticios, el hermano superconsagrado que nadie ve orar, la hermana que profetiza, pero cuya vida personal es un caos, el líder que predica la santidad, pero vive en pecado secreto. La diferencia entre la imagen pública y la realidad privada es el termómetro de la influencia demoníaca. Pedro dijo algo revelador: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Las personas bajo una fuerte influencia demoníaca pierden de vista la omnisciencia divina, actúan como si Dios no viera, como si pudieran engañar al Espíritu Santo. Esta audacia irracional, esta ceguera a la realidad espiritual, es diagnóstica. Cuando alguien miente descaradamente en contextos donde Dios es llamado como testigo, el nivel de posesión es crítico. El temor que se apoderó de toda la iglesia después de estas muertes fue santo y necesario. A veces, Dios nos permite ver las consecuencias extremas del pecado para protegernos de caminos similares. Si conoces a personas que mienten compulsivamente sobre asuntos espirituales, que inventan testimonios, que fingen experiencias, aléjate. El juicio puede que no sea instantáneo como lo fue con Ananías y Safira, pero es inevitable. El rey Saúl, la progresión de la desobediencia a la posesión, la mentira religiosa de Ananías y Safira, nos prepara para comprender cómo la desobediencia persistente abre portales dimensionales. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, se registra algo aterrador. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Observe la secuencia. Primero, el Espíritu Santo se retira. Luego, el espíritu malo llena el vacío. No hay neutralidad en el mundo espiritual. Cuando lo divino se va, lo diabólico entra. Saúl no nació poseído por un demonio, fue ungido por Samuel, elegido por Dios, y profetizó entre los profetas, pero una sucesión de actos de desobediencia calculados crearon grietas en su armadura espiritual. Primero, ofreció un sacrificio sin autoridad sacerdotal. Luego, perdonó a Agag y a lo mejor del botín cuando Dios ordenó la destrucción total. Cada acto de desobediencia fue una renuncia a la protección divina. Cada rebelión fue una invitación a la oscuridad. Lo que le sucedió a Saúl sucede hoy con una frecuencia alarmante. Personas que comenzaron en el espíritu y ahora operan en la carne, que tuvieron una unción y ahora solo tienen el recuerdo de ella,
que fueron vasos de honra y se han convertido en instrumentos de confusión. La progresión es siempre gradual, casi imperceptible, hasta que un día la transformación es innegable. Observe los síntomas de posesión progresiva en Saúl. Primero, vinieron los ataques de ira irracional. 1 Samuel 18 registra que intentó matar a David con una lanza mientras el joven tocaba el arpa. No fue solo una vez, fueron múltiples intentos. Las personas, bajo la influencia demoníaca progresiva, tienen arrebatos de ira desproporcionada. Una palabra equivocada desencadena horas de furia. Una mirada provoca días de resentimiento. La desproporción emocional siempre es una señal de alerta. La neuropsiquiatría ha documentado que la ira crónica altera la estructura del cerebro. La corteza prefrontal, responsable del control emocional, literalmente se encoge. La amígdala, el centro del miedo y la agresión, se hipertrofia. Es como si el cerebro estuviera reformateado para la violencia, y los espíritus malignos se sienten atraídos por los cerebros reformateados por la ira, como moscas por heridas abiertas. Saúl desarrolló una paranoia extrema. Vio conspiración donde había lealtad. Vio traición donde había amor. Acusó a su propio hijo, Jonatán, de conspirar con David. Ordenó el asesinato de 85 sacerdotes de Nob porque ayudaron a David sin saber que era un fugitivo. Las personas endemoniadas desarrollan progresivamente un complejo de persecución. Todos están en su contra. Todos quieren hacerles daño. Todos son sospechosos. Esta paranoia no es una enfermedad mental común. Tiene una dimensión espiritual. El momento más revelador fue cuando Saúl consultó al médium de Endor. El hombre que había expulsado a los médiums de Israel ahora buscaba uno en secreto. Esta es la trágica ironía de la posesión. Te conviertes en aquello que juraste combatir. El cazador de brujas busca la brujería. El moralista cae en la inmoralidad. El juez se convierte en acusado. Cuando alguien viola dramáticamente sus propios principios declarados, sospecha de una influencia demoníaca avanzada. Hay un patrón identificable. Las personas en proceso de demonización pierden la capacidad de adorar genuinamente. Saúl ya no podía buscar a Dios. Las palabras del cielo permanecían en silencio para él. Ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas, Dios le respondía. Este silencio divino es aterrador. Cuando alguien ora y ora y ora, pero el cielo parece de bronce, cuando ya no hay sensibilidad espiritual, cuando la presencia de Dios se convierte en un recuerdo lejano, el proceso avanza. Saúl se suicidó, cayendo sobre su propia espada. El hombre que comenzó humildemente, escondido entre su equipaje, terminó en la autodestrucción en el monte Gilboa. Esta es la trayectoria predecible: desobediencia, orgullo, paranoia, violencia, desesperación, autodestrucción. Si identificas a alguien en esta espiral, ora con urgencia. La progresión puede detenerse, pero solo con una intervención divina radical. El contraste con David es ilustrativo. Algunas personas, después de años de posesión, necesitan un largo proceso de restauración. Expulsar al demonio es solo el primer paso. Reconstruir la identidad, la mente y las emociones puede llevar años. La joven de Filipos nos enseñó la lección final sobre cómo las verdades pueden usarse con fines malignos, completando así nuestro recorrido por las 8 señales bíblicas de la influencia demoníaca. Acabas de recibir un arsenal espiritual completo, desde la violencia explícita del Gadareno hasta la sutileza de los espíritus religiosos, desde la traición calculada de Judas hasta la oposición estratégica de Elima. Cada caso bíblico que hemos explorado es un mapa para navegar por las peligrosas aguas del discernimiento espiritual en nuestros días. Has aprendido que los demonios no entran sin invitación, sino que estas invitaciones pueden ser tan sutiles como un pequeño robo, o tan explícitas como una rebelión deliberada. Has descubierto que la proximidad física a lo sagrado no garantiza la protección espiritual. Has comprendido que la religiosidad puede ser la máscara más eficaz para el mal. Has comprendido que la progresión de la influencia demoníaca es predecible
e identificable. Ahora sabes que las personas endemoniadas tienen reacciones anormales a lo sagrado, patrones de autodestrucción, incapacidad para arrepentirse genuinamente, obsesión por el control, mentiras compulsivas sobre la espiritualidad, arrebatos de ira desproporcionada, oposición sistemática al Evangelio y un uso pervertido de las verdades espirituales. Pero el conocimiento sin aplicación es vanidad intelectual. ¿Qué harás con estas revelaciones? ¿Seguirás viviendo en la ignorancia voluntaria, permitiendo que lobos con piel de oveja anden sueltos por tu vida? ¿O te convertirás en un guardián espiritual, un vigilante que te protege a ti mismo y a tus seres queridos? La decisión es tuya, pero las consecuencias son eternas. Quiero que te detengas ahora y pienses en al menos una persona en tu vida que muestre múltiples señales de las que hemos hablado hoy. Esa persona que constantemente trae confusión, que drena tu energía, que sabotea tus momentos de crecimiento espiritual, que susurra dudas cuando estás a punto de dar pasos de fe. Tú sabes quién es. El Espíritu Santo confirma este momento. No es paranoia. Es discernimiento, no es juicio, es sabiduría. Ha llegado el momento de tomar decisiones valientes. Habrá que cortar algunas relaciones, habrá que cerrar algunas puertas, habrá que rechazar algunas invitaciones, habrá que evitar algunos entornos. Sí, habrá un precio. Sí, te llamarán radical, fanático, exagerado. Pero es mejor ser criticado por los hombres que ser engañado por demonios. Es mejor perder amistades tóxicas que perder tu alma. Es mejor estar a solas con Dios que acompañado en el infierno. Felicidades, guerrero espiritual. Has llegado hasta el final. Formas parte de un remanente que busca la verdad profunda, que no se conforma con un cristianismo superficial, que entiende que estamos en una verdadera guerra espiritual. Pocos tienen el coraje y la perseverancia de ver un estudio completo como este. Demostraste hambre espiritual, que valoras la sabiduría más que el entretenimiento. Demostraste que estás dispuesto a invertir tiempo para crecer en discernimiento. Ahora quiero que sellen este compromiso. Comenten ahora. Ojos abiertos, espíritu alerta. Esta es su declaración pública de que ya no serán engañados, de que han activado su discernimiento espiritual, de que están alerta y preparados. Al comentar esta frase específica, sé que son uno de los elegidos que han completado el camino completo. Sus nombres están grabados como guerreros que no se rinden en medio de la batalla, como hombres valientes que enfrentan verdades difíciles. Si aún no están suscritos a este canal, permítanme explicarles algo profundo mediante una metáfora. Un soldado solitario en el campo de batalla es un blanco fácil, pero un ejército unido es invencible. Cada suscripción a este canal no es solo un número, es otro guerrero que se une al ejército de Dios, es otra antorcha encendida en la oscuridad, es otra voz que clama en el desierto. Al suscribirse, no solo reciben contenido, se alistan en una resistencia espiritual. Le dicen al reino de las tinieblas: elijo la luz, elijo la verdad, elijo estar preparado. Piensa en cuántas personas conoces que están espiritualmente ciegas, que están siendo engañadas ahora mismo, que tienen relaciones con personas endemoniadas y no lo saben. Al compartir este video, podrías salvar a alguien de años de sufrimiento. Puede abrir los ojos de un hermano a punto de caer en una trampa. Puede alertar a una hermana seducida por espíritus religiosos. Compartir no es solo presionar un botón, es tenderle una cuerda a alguien que se está ahogando en el engaño. Muchos de ustedes no tienen una iglesia física cerca, otros sí, pero carecen de este nivel de enseñanza profunda. Este canal se ha convertido en su seminario espiritual, su escuela de guerra, su centro de entrenamiento, y mantener esta obra requiere recursos. Considere hacerse miembro del canal. No es una donación, es una inversión en el reino. Es sembrar en tierra fértil que produce guerreros espirituales. Es financiar la resistencia contra el imperio de las tinieblas. Cada miembro que apoya este ministerio dice: no solo consumo, contribuyo, no solo recibo,
multiplico. Los miembros reciben contenido exclusivo, estudios aún más profundos, acceso directo a preguntas, pero más que beneficios, reciben el honor de saber que están apoyando una obra que salva vidas espirituales. ¿Cuántos ministerios genuinos mueren por falta de apoyo, mientras que los falsos prosperan? No dejes que este sea uno más. Si este contenido te conmovió, si te abrió los ojos, si cambió tu perspectiva, retribuye, ayuda a otros a recibir la misma revelación. Antes de terminar, necesito advertirte sobre algo crucial. El conocimiento que recibiste hoy te hace más responsable espiritualmente. Ahora sabes cómo identificar las influencias demoníacas. Ignorar estas señales después de conocerlas ya no es ignorancia, es rebelión, ya no es debilidad, es decisión. Has sido equipado, armado y entrenado. ¿Qué harás con este poder? En los próximos días serás probado. El enemigo sabe que viste este video, sabe que tus ojos se han abierto. Intentará hacerte dudar de lo que aprendiste. Traerá situaciones que confundirán tu discernimiento. Aparecerán personas para poner a prueba tu nueva sabiduría. No te rindas. No dudes, confía en lo que el Espíritu Santo te ha revelado hoy. Ahora quiero que hagas algo poderoso. Permanezca en completo silencio durante los próximos minutos. No pause el video, déjelo reproducir hasta el final. Use estos momentos finales para alabar a Dios por la revelación que recibió. Agradezca la protección divina que ni siquiera sabía que necesitaba. Ore por aún más discernimiento. Pida valentía para actuar según el conocimiento que ha recibido. Declare que ya no será engañado, que no permitirá influencias demoníacas en su vida, que será un guardián de su familia, un protector de su hogar, un guerrero en su iglesia. No corte esta conexión espiritual prematuramente. Algo está sucediendo en el reino espiritual ahora mismo. Se están asignando ángeles, se están exponiendo demonios, se están rompiendo cadenas, se están abriendo ojos. Eres parte de algo más grande que tú mismo. Esto no fue solo un video, fue un momento decisivo. No fue una coincidencia que hayas visto hasta aquí, fue providencia divina. Dios tenía algo específico que revelarte hoy, y lo hizo. La paz del Señor sea contigo, guerrero. Que el discernimiento que recibiste hoy se multiplique, que nunca más seas engañado, que te conviertas en un faro de verdad en medio del engaño, que tus oraciones sean certeras, que tus batallas sean victoriosas, que tu vigilancia sea constante, que tu fe sea inquebrantable. Recuerda, ojos abiertos, espíritu vigilante siempre. David también pecó gravemente, pero se arrepintió profundamente. Saúl se justificó a sí mismo. David se derrumbó. Saúl culpó a otros. David asumió la responsabilidad. Saúl buscó médiums. David buscó misericordia. La diferencia entre la influencia demoníaca y la debilidad humana radica en la respuesta a la confrontación del pecado. Elimas, el hechicero, el espíritu de oposición al evangelio. La espiral descendente de Saúl nos enseña sobre la progresión demoníaca, pero Elimas, el hechicero, en Hechos capítulo 13, revela otra señal crucial, una oposición sistemática e inteligente al avance del Evangelio. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Pafos, se encontraron con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente que deseaba escuchar la palabra de Dios.